Dice que está a punto de comenzar a grabar. Listo. Entonces, les voy a compartir. Primero vamos a ver qué es la definición de triángulo. No me dejó. Espérenme un minuto. Les voy a compartir entonces desde acá porque no me dejó. Listo, entonces, tenemos que es un triángulo oblicuángulo. Entonces, un triángulo oblicuángulo, a diferencia de los triángulos rectángulos, que eran los que nosotros estábamos trabajando en clase, es un triángulo que no va a tener ningún ángulo recto, es decir, no va a tener ningún ángulo que mida 90 grados. Entonces, generalmente tiene ese tipo de forma. Entonces, si se dan cuenta, va a haber un ángulo que va a ser mayor de 90 y pues los otros ángulos van a ser agudos. Recordemos que los triángulos, la suma de esos ángulos internos tiene que ser 180 grados. Tenemos entonces que existen varios tipos de triángulos oblicuángulos. Entonces, igual, isósceles, escaleno y equilátero. Entonces, miramos acá. Los triángulos isósceles, dos de sus lados miden lo mismo y el otro es distinto. Escaleno, todos sus lados y ángulos interiores son diferentes y equilátero, sus tres lados y sus tres ángulos interiores miden lo mismo. Entonces, en este caso tenemos, bueno, que es un triángulo equilátero, pero recordemos que si miden lo mismo sus ángulos internos, entonces no nos va a servir para que sea obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene que tener un ángulo interno mayor que 90. Entonces tenemos que existen triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Entonces hasta ahí no es nada diferente. Listo. Entonces entendemos que un triángulo obtusángulo es aquel que ahora sí. Que va a tener un ángulo que sea mayor de 90 grados. Ahora, cada uno de estos vértices, yo sé que ahí me está quedando medio feo, va a recibir un nombre, o sea, una letra en mayúscula. Entonces, digamos, A, B, C. Los lados contrarios se nombran de acuerdo a la letra que tenemos, pero en minúscula. Entonces, miren, acá está la A. Entonces, el lado contrario es este de acá. Entonces, va a ser A minúscula. Esta es la B. El lado contrario va a ser este. Esta es la C. Y el lado contrario va a ser este. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque nosotros vamos a también a encontrar las medidas de los lados
y ángulos para para triángulos oblicuos. ¿Mm? Nosotros únicamente para los triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, nosotros utilizábamos el teorema de Pitágoras. Pero, pues como existen otro tipo de triángulos que podemos utilizar, entonces ya no vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para ellos, sino que vamos a empezar a trabajar la ley de seno y la ley del coseno. Pero para poder aplicar esas leyes, lo primero que teníamos que determinar era que era un triángulo oblicuo. Ahora, de acuerdo a lo que estábamos leyendo ahí, pues que les coloqué en en el documento inicial, estamos mirando que era un triángulo oblicuo, entonces dijimos que pueden ser triángulos que tienen tienen un ángulo mayor de 90 grados, como hay otros que pueden ser acutángulos. Acutángulos quiere decir que sus ángulos son agudos. Entonces, recordemos, entonces, acutángulo y obtusángulo. Entonces, un triángulo acutángulo va a tener sus ángulos internos agudos. Es decir, podemos tener un triángulo algo así, y sabemos que ninguno de esos ángulos mide más de 90 grados. Es decir, que son ángulos agudos. Recordemos que entonces sus ángulos son agudos. Menores de 90 grados. Y en un triángulo obtusángulo, entonces tenemos que... Ahí me está quedando feo, pero bueno. Tiene tiene un ángulo, no, uno de sus ángulos, para que escuche mejor. Uno de sus ángulos es obtuso. Es decir, es mayor de 90 grados. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a definición. Acutángulos, obtusángulos, y pues el otro que existe en el mundo es el rectángulo, que ese es el que ustedes han estado trabajando, bueno, con el que hemos estado trabajando mucho tiempo, que es el que tiene un ángulo recto. Entonces posee un ángulo de 90 grados. Y sus otros dos ángulos son agudos. Hasta ahí está claro que es un triángulo, bueno, la clasificación de los triángulos inicialmente, que es un triángulo acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está perfecto? ¿Nadie tiene ninguna pregunta entonces? No, profe. No, señora. Listo, entonces voy a proyectarles ahora un video explicativo, entonces ya, para que empecemos a mirar cómo se aplica la ley de... Bueno, primero les voy a explicar y luego les pongo el video. Entonces, volviendo al triangulito que había hecho, entonces vamos a mirar la ley del seno. Entonces tenemos nuestro triangulito. Entonces yo les había dicho que acá era A,
Entonces el teorema del seno nos muestra que va a ir A sobre seno de A. Entonces cuando colocamos seno de A mayúscula nos referimos a este ángulo. Igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Pero para que ellos se pueda aplicar, los triángulos tienen que tener ciertas características. Entonces, para que se aplique la ley del seno, se tiene que tener, ya les digo cuáles son las características. Entonces, tiene que conocer al menos uno de sus, bueno, para esto tiene que ser lado, lado, ángulo, 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 lado y lado, ángulo, lado. Entonces ya les voy a colocar un ejemplo para que ustedes vean cómo es eso. Entonces, hay que tener en cuenta que solo se utiliza en dos casos. Entonces, el primero, cuando se conocen dos ángulos, entonces se conocen dos ángulos y un lado. O sea, cualquier lado y uno de sus lados. Y la segunda, se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo, digamos, tenemos el triangulito, entonces voy a dibujarlo otra vez. Entonces, se conocen dos ángulos y un lado. Entonces, ejemplo, digamos que acá tenemos el ángulo A, B, C, y tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, puedo encontrar todas las medidas si tengo dos ángulos y un lado. Entonces, digamos que conocemos el ángulo A, y vamos a decir que el ángulo A va a medir, digamos que 40 y, no, tan grande, digamos 32 grados. Y que el ángulo C va a medir, digamos que 41. Entonces, tenemos estos dos ángulos y digamos que nos dicen que conocemos la medida de un lado. Entonces, digamos que B va a medir 35 centímetros. Cuando eso ocurre, entonces decimos, tenemos la medida de dos ángulos y de un lado. Y nos van a pedir que encontremos, entonces digamos, encuentre los elementos faltantes. Es decir, la medida del ángulo B, que no la conocemos, la medida del lado A, que no lo conocemos, y la medida del lado C, pues que tampoco lo conocemos. Entonces, para determinar la medida del ángulo B, ¿qué tenemos en cuenta? ¿Qué hacemos? ¿Cómo determinamos la medida del ángulo B? Buenos días, profe. ¿Profe? Señor.
En ese sería igual que cuando se busca el ángulo en el triángulo rectángulo, sumar los Sí, lados. porque en cualquier triángulo, independientemente de que sea rectángulo o de que sea acutángulo, obtusángulo, todos los ángulos internos de cualquier triángulo tienen que medir 180 grados. ¿Sí me hice entender? Eso quiere decir que yo tengo que garantizar que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C va a ser igual a 180 grados. ¿Mm? Entonces ahí voy a reemplazar. Entonces yo ya sé que A mide 32 grados. B no sabemos porque es el que vamos a descubrir. Y C mide 41 grados. Y eso nos tiene que dar 180. Entonces empezamos. ¿Sí? Entonces ahí hicimos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Reemplazamos el valor de A, que era 32 grados, más el valor de B, que no lo conocíamos, más 41. Sumamos 41 más 32, nos dio 73 grados, aunque aquí me comí el grado. Y lo que hacemos es solucionar, entonces 180 menos 73 nos dio que el ángulo B mide 107 grados. Entonces aquí ya podemos decir que la medida del ángulo B es 107 grados. Ahora, tenemos que encontrar la medida del lado A y la medida del lado C. De 107 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de los senos. Bueno, la ley del seno, que es el que les acabo de escribir hace un momento. Que era, a ver, acá la escribo otra vez. A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Entonces lo que entramos acá es a reemplazar. El valor de A no lo conocemos, entonces lo dejamos igual. A sobre el seno de A y sabemos que va a ser seno de 32 grados. Porque A, el ángulo A mide 32. Es equivalente a B, que sabemos que B mide 35 centímetros sobre el seno de B, que B va a ser 107 grados, equivalente a C, que tampoco lo conocemos, sobre el seno de C, que el seno de C son 41 grados. Y entonces acá entramos a solucionar, entonces vamos a tomar parejitas, pero teniendo al menos una de las equivalencias, o sea, ¿cómo me hago entender? Tenemos estas tres igualdades, entonces, y 1, 2, 3, esos tres elementos. Vamos, ejemplo, a resolver esta. Entonces, para resolver esa necesitamos utilizar esto que está aquí. ¿Por qué? Porque tiene tanto el valor de arriba como el valor de abajo, por decirlo de esa manera. No me sirve aplicar esta primera con esta de acá porque tengo dos incógnitas a resolver, o sea, la incógnita A y la incógnita C, luego no podría. No me serviría. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la primera, que es esta de acá, y la vamos a relacionar con esta. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar A sobre el seno de 32 grados igual a 35 centímetros sobre el seno de 107 grados. Y vamos a hacer como cuando uno hace una regla de 3. Entonces vamos a multiplicar. Entonces este se multiplica con este. Y estos dos se multiplican entre sí. Entonces me va a quedar A por el seno de 7, ay, es que un 7, de 107 grados
es igual a 35 centímetros por seno de 32 grados. Hasta ahí no he hecho nada diferente, sino pues a ubicar ahí. Pero si nos damos cuenta aquí, esto nos está estorbando porque no nos deja estar solita a la A. Entonces lo que hacemos es que en ambos lados de la igualdad vamos a dividir entre el seno de 107 grados. Entonces acá seno de 107 grados. De manera tal que esto se va y me va a quedar la A solita. Entonces A va a ser igual a 35 centímetros por el seno de 32 grados sobre el seno de 107 grados. Entonces ahí aplicamos en la calculadora. Entonces en la calculadora multiplicamos 35 por el seno de 32 grados y ese resultado lo dividimos entre el seno de 107 grados. Entonces nos va a dar que el resultado es 19,39 centímetros, porque miren que acá estamos en función de centímetros. Y ya encontramos la medida del lado A. Entonces la medida del lado A va a ser 19,39 centímetros. Ahora, ya tenemos las igualdades aquí, las volvemos a escribir. Entonces, venga, la escribimos. Okay, un corazoncito, otro corazoncito. Entonces, si las volvemos a escribir, yo ya sé cuánto mide el lado A. Entonces, yo voy a decir que A es 19,39 centímetros sobre el seno de 32 grados igual a 35 centímetros sobre el seno de 107 grados igual a C, que no lo conozco, sobre el seno de 41 grados. Como ya conozco, ahora hago de otro colorcito, este valor de acá, miren que tengo los dos valores, el del numerador y el denominador, y también conozco para poder solucionar, entre una nubecita, para encontrar el valor de C, puedo igualarlo, bien sea con esta primera expresión o con esta segunda expresión, porque ya conocemos los valores. Entonces, ejemplo, si lo vamos a hacer utilizando la primera expresión, entonces hacemos 19,39 centímetros sobre seno de 32 grados igual a C sobre seno de 41 grados. Y normal, multiplicamos otra vez. Es 19,39 centímetros por el seno de 41 grados es igual a C por el seno de 32 grados. Entonces lo mismo. Vamos a eliminar ese seno de allá. Entonces seno de 32 grados, seno de 32 grados, de manera que esto se va con esto. Y nos va a quedar que, pues resolvemos todo eso. Entonces 19, lo estoy haciendo acá en la calculadora. 19,39 por el seno de 41, a eso le damos igual, y ahí sí colocamos dividido entre el seno de 32 grados. Entonces eso va a dar 24,00, entonces 24 centímetros igual a C. No, que yo quiero utilizar la segunda ecuación, entonces tomamos la segunda ecuación, que sería igualándola con esta de acá. Entonces, si tomamos la segunda ecuación, entonces lo mismo. Entonces, 35 centímetros sobre el seno de 107 grados es igual a C sobre el seno de 41 grados. Entonces, multiplico. Es 35 centímetros por seno de 41 grados es igual a C por el seno de 107 grados. Entonces acá multiplico, divide entre el seno de 107, divide entre el seno de 107,
se va, se va. Y entonces ahí otra vez con la calculadora, entonces 35 por el seno de 41 igual dividido el seno del 107. Entonces me da 24,01, entonces 24 centímetros igual a C. Entonces se acaban de dar cuenta que independientemente de la igualdad que tome, el resultado del lado C, miren que me va a dar lo mismo. Entonces ya resolvimos el triángulo, entonces ya decimos que el lado C mide 24 centímetros, aquí donde lo tengo acá, 24 centímetros. Conocemos entonces el lado C acá, 24 centímetros, que el lado A mide 21, perdón, 19,39 centímetros. Conocemos que el ángulo C mide 41 grados y que el ángulo A mide 32. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, señora. señora. ¿Sí? Listo, entonces ahora les voy a poner un ejercicio a ustedes solitos para que lo hagan. Entonces, les voy a dar un triángulo. Entonces, vamos a tener un triángulo. Entonces, dado el triángulo, entonces, dado el triángulo ABC con A igual a 62 grados y C igual a ver qué se me ocurre, 98 grados. Y el lado B igual a 62 centímetros. Grafíquelo, grafique el triángulo y halle las medidas de los lados y ángulos faltantes. Listo, entonces lo van a hacer, por favor, y ya ahorita coloco a alguien para que lo explique. Entonces ay, me quedo más chueco, pero bueno. Entonces dice, dado el triángulo ABC con el ángulo A de 62 grados, el ángulo C de 98 y el lado B de 62 centímetros, grafique el triángulo, o sea, dibújelo para que yo pueda verlo y halle las medidas de los lados y ángulos faltantes. ¿Hasta ahí está claro lo que deben hacer? Sí, señora. Listo, entonces inicien por favor.
Listo, entonces, voy a darle 5 minuticos más. Voy a escoger al azar a cualquiera de la lista. Entonces, si no puede compartir pantalla para yo creo que, bueno, pueden tomar la fotico del cuaderno y comparten pantalla y nos muestran qué hicieron. O si no lo pueden hacer, toman fotico, me la envían y yo la proyecto. ¿Ya terminaron? ¿Puedo escoger a cualquiera al azar? ¿O hay alguien que aún no ha terminado? Yo todavía no terminé, profe. Bueno, entonces, Profe, yo tampoco Todavía no termino. termino. bueno.
Listo, profe. Listo. ¿Quién ya terminó? Yo, profe. Yo, Dice el dice, profe, yo no veo quién me está hablando. Esperen, ya miro. Otra vez dígame yo para yo ver. Ya, profe. yo, profe. Ya, profe. Ya, profe. De los que terminaron, ¿quién quiere compartir pantalla para mostrar lo que hizo? Porque ninguno. Yo, profe. Listo. Luis, compártenos y muéstranos. Entonces voy a quitar mi pantalla para que tú puedas mostrar la tuya. Listo, ya dejé de compartir, entonces Luis puedes compartir la tuya. Profe, ¿ahí no está compartiendo? Sí, ahí estás compartiendo. Ah, listo. Pues primero hice el triángulo. Pero nos Yo- estás mostrando es donde está, Teams. o sea, la pantalla donde está Teams. Ah, ya. Ahí. Ahora sí. Primero hice el triángulo. Pues la verdad lo hice en esta aplicación. Como ahí me quedó con decimales, pues lo aproximé. Lo dejé fue sin decimales para hacer el procedimiento. Listo. Pues el ángulo B al hacer la operación me dio 20 grados. Sí. Y aquí está la parte de la solución. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, Yo estoy mirando la imagen. sí, ¿la explico? Sí, porfa. Bueno, primero cogí y miré cuál lado ya tenía completo, que fue el B, ya que ese tenía el ángulo 20 grados y el lado medía 62. Después fui primero a resolver el lado A, que está acá abajito. Entonces cogí y puse 62, que es el ángulo A, dividido seno de A, igual a 20, que es el ángulo B, dividido el seno de 62, que centímetros, que es el lado B. Luego Lo hiciste puse, al revés, Luis. ¿sonora? Lo hiciste al revés. ¿Sí? Porque es que lo que va arriba es el valor de los centímetros y se saca el Sí. seno de los grados. Ah. O sea, ¿sí me hago entender? Sí, sí, sí. O sea, es que estaba un poco confundido, pero no sabía por qué era. Pero entonces, sí, Profe, sí, yo lo tengo bien. ¿usted también hizo lo mismo? No, profe, yo sí lo tengo bien. Yo sí tengo los números para arriba. Listo, entonces vamos a revisar entonces esa parte. Entonces, Santiago, ¿quieres compartirnos esa parte? Digamos, la parte de los ángulos y demás que hizo Luis está perfecto. Aquí el error, que Luis lo acabó de quitar, el error estaba en cuanto a las medidas de los centímetros y los ángulos. Entonces, en la parte superior van los centímetros, digamos, el lado A mide 5, digamos, estoy inventando, 5 centímetros, 5 centímetros sobre el seno del ángulo. ¿Sí me hago entender? Entonces, Cristian, ¿vas a compartir tu pantalla? Profe, ¿ya en mi pantalla? No. ¿No? Listo, profe, ¿y ahora?
Ahora sí. Profe, ¿ve la foto, profe? Sí. Ay, yo primero hice lo de los ángulos, profe, que también me dio 20 en el ángulo B. Y aquí yo hice el resto, profe. Ahí fue. Eso, déjalo ahí más grande para llover. A ver que ahora me está entrando una llamada. No, ahorita contestamos, que estamos acá en matemáticas. Por el seno de 20, muy bien. Sobre el seno de 20, perfecto, 62 centímetros. Por el seno de 62, muy bien. Muy bien. Listo, luego 160 por el seno de 98. Muy bien. Listo, perfecto. Muy bien. ¿A todos les quedó igual? Pero ¿por qué lo quitas? No lo Ah, quites. profe, Vuelve, eso ahí. Tarararán. Sí, 63. Muy bien. Sí. Espérenme un segundito que ahora me les dio por llamarme mucho. Espérenme un minutico, ya contesto y ya. Creo que se habían equivocado y me estaban llamando y no era un número, o sea, están por allá hablando a lo lejos. Listo. Entonces ahí hicieron la resolución. Voy a colocarles la tarea, que eso va para todo el mundo, tanto presencial como virtual. Y entonces, como virtuales, pues me lo envían por WhatsApp. Presenciales, la próxima clase me muestran en el salón lo que hicieron. ¿Listo? Pero ahora sí ya quedó claro cuál fue el error que se había cometido hace un momento. Profe, pues la verdad para mí más o menos. Listo, entonces ya vamos a mirar. A ver. Listo, entonces, primero, el dibujito. Entonces yo les decía hace un momento, como ya sabemos que acá, que mide 98 grados, quiere decir que no puedo tener un triángulo rectángulo, sino que tengo que tener un ángulo de 98. Bueno, yo ahí lo estoy haciendo exagerado, que fue el dibujito del triángulo que nos mostró Luis, así como lo hizo, estuvo perfecto ahí en GeoGebra. Entonces, él hizo acá. Entonces, yo ya sé que si este va a ser el ángulo de 98, pues esto va a ser C. ¿Mm? Digamos que este vaya a ser A y este B. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi triangulito. Si este mide A, bueno, si este mide A. Si este es el ángulo A, entonces este lado de acá va a ser A, que es el que está contrario, el opuesto ahí en el ángulo. Este es B, entonces este es el lado B, C, y este es el lado C. ¿Mm? Ahora, el ángulo A medía 62 grados, entonces 62 grados, este medía 98 grados, y el lado B, 62 centímetros. Entonces lo que hacíamos era el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C da 180, el ángulo A mide 62, más el ángulo B, que ese sí no se los di, más el ángulo C, que mide 98, igual 180. Ya me comí los grados. Listo.
Entonces ya teníamos el ángulo B. Ahora sí empezamos a aplicar las, eso se llaman equivalencias. Entonces era A sobre el seno del ángulo A equivalente a B sobre el seno del ángulo B equivalente a C sobre el seno de C mayúscula. Entonces tenemos que la medida de A no la conocemos, pero el seno de A es seno de 62 grados. La medida de B, 62 centímetros, sobre seno de B, que es 20 grados, y C no lo conocemos, sobre el seno de C, que C es 98 grados. Entonces aplicamos, entonces utilizamos estas dos, porque tenemos todos los datos completos de una de las equivalencias. Entonces hacemos A por seno de 20 grados, porque se multiplican estos dos, es igual a seno de 62 grados por 62 centímetros. Listo. Entonces acá divido entre seno de 20, divido entre seno de 20. ¿Por qué divido entre seno de 20? Para poder quitar esto y que la A me quede solita. Entonces me queda A solita igual al seno de 62 grados por 62 centímetros sobre el seno de 20 grados. Y eso ustedes lo ponen en la calculadora. Entonces en la calculadora lo primero que ustedes hacen es colocan seno de 62 por 62. Entonces seno, aquí ahora me escaché. Digamos, pueden colocar seno de 62 grados, igual, por 62. Entonces, eso va a dar 54,74 sobre el seno de 20, y el seno de 20 es 0,34. Entonces ahí hacen la división. De 54,74 dividido 0,34. Da 161 centímetros, porque bueno, todo esto es en función de centímetros. Y ahí ya tienen A. Y ahí siguen operando para encontrar pues el valor de B, que es el valor de C, que es el que hace falta. Ahora sí ya quedó más claro, David. Sí, profe. Listo, entonces les voy a poner el ejercicio a realizar, la tarea. Entonces, no mentiras, voy a tomar una imagen, mejor dicho, se las voy a enviar por WhatsApp porque ya me corrí 5 minutos y tengo a los niños de octavo esperándome para clase, ¿listo? Entonces ya le tomo una fotico de la tarea, bueno, la imagen, y se las envío al grupo de WhatsApp, ¿listo? Sí, señora. Entonces, ¿alguna preguntita, alguna cosita que me quieran decir? ¿Difícil, muy difícil, más o menos difícil, extremadamente difícil? O ya ahí vamos, ahí vamos. Ya está, sí, ya está más fácil. Listo. Entonces, yo creo que ya los voy a dejar porque ya me están esperando los niños del otro curso. Y entonces estamos hablando, ¿listo? Un abracito para todos, que Dios los bendiga y nos estamos hablando. Entonces, a los virtuales, pues virtualmente, y a los que están presenciales, nos vemos en el colegio. Un abracito para todos. Señor, ¿está? Profe, que Señor. es que tengo una duda, pero no es de esta guía, sino de la anterior. Señor. Lo que pasa es que en el tercer punto, no me acuerdo si es bien el tercero o el cuarto, diga los ángulos entre un menos 170 y otro número. Pero es que no lo entiendo muy bien. Luis, tú me lo habías enviado. Sí, señora. Sí, que decía, indique todos los ángulos positivos cuya medida sea menor que 1080 grados y tenga el mismo lado terminal que el ángulo de menos 170 grados, ¿sí? Sí, señora.
Ay, ya no encontré las notas. Entonces, tenemos que, bueno, voy a hacer mi plano cartesiano y todo. Uy, no, eso me quedó muy chueco, pero bueno, voy a hacerlo medio chueco. Trin, trin, ¿sí? Entonces decimos que el ángulo menos 170 grados va a iniciar hacia este lado, ¿cierto que sí? Entonces, voy a hacer cálculo más o menos lo que hay, la profesora dice es tan horrible. Entonces, se supone que el ángulo empieza acá y debe dar 170, entonces acá es 90, entonces si da la vuelta hasta este lado es 90, hasta aquí es 180, es decir que el ángulo va a tener una apertura, voy a hacerlo ahí como un poquitico antes de, entonces voy a hacerlo como más bonito, entonces el ángulo inicia acá, va hasta acá, y este es el ángulo de menos 170 grados. Entonces, este ladito de acá, del 0 hasta aquí, es el lado inicial del ángulo. Y del centro acá, ese se llama el lado terminal. Entonces, me está diciendo, indique todos los ángulos positivos cuya medida sea menor que 1080 grados y tenga el mismo lado terminal que este. Es decir, que necesitamos iniciar, mirar qué ángulos, si los coloco en el sentido positivo, o sea, hacia el lado de allá, que tengan ese mismo lado terminal. Entonces, yo ya sé que este angulito chiquitico que me quedó acá es 10 grados, ¿no? Entonces, primer ángulo que me sirve, mira, lo hago de otro color. Yo sé que lo amontono todo, pues como para que sea visualmente más. Si yo inicio acá un ángulo, acá, que es la misma línea roja, pero ya voy a hacer la abertura hasta acá, que tenga este mismo lado terminal, este ángulo va a medir 190 grados. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Luis? Porque hasta acá es 180, hasta acá es 190, pero tiene el mismo lado terminal de 90. Ahora, si yo hago uno que dé toda la vueltica completa aquí y vuelva a este lado, ¿cuánto sería? Entonces yo digo, pues va a ser 360 grados, si es una vuelta completa, más 190, que es el que mide ese pedazo. Entonces, hagamos la suma, 360 más 190. Es 0, 15, 3, 4, 5. 550. Ahora, si hago dos vueltas completas, entonces dos vueltas completas sería 360 por 2 más el 190. Entonces 360 por 2 va a ser 0, 6 por 2, 12, 2 por 3, 12 y 1, 13, más 190. Es 0, 3, 4, 5 y 1510. Es decir, que el ángulo que me va a dar el mismo lado terminal va a ser el ángulo de 190, el ángulo de 550 grados y el ángulo de 1510 grados. Que tienen que dar dos vueltas completas. No puedo colocar otro más grande porque me paso, porque ya es 1080. Inclusive ya me pasé porque era 1080. Entonces me servirían solo estos dos. ¿Sí me hice entender, Luis? Sí, señora. Si es que no tenía muy bien claro ese punto. Pero sí ya fue claro, ¿sí? Sí, señora, ya me quedó claro. Listo, entonces estamos hablando. Que Dios los bendiga a todos, porque ya acá me están escribiendo los niños que están, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, mis niños, que Dios los bendiga. Que Chao, el Señor profe. que Chao, les vaya muy profe. bien. Igual cualquier preguntita, pues ustedes saben, me van Hasta a... luego, Chao, profe. profe. Chao, que estén muy bien. Voy a guardar el archivo y ya se los comparto ahorita. Un abracito para todos.